Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero echar un reflexionar, un pensar acerca de la motivación. Para cualquier cosa que queramos hacer en nuestra vida o que hayamos hecho tú y yo, en algún punto hemos tenido que encontrar algo, por lo general dentro de nosotros o algo del exterior que hace eco en nosotros para poder llevar a cabo las cosas. Eso puede ser desde la revolución que va a cambiar al mundo, desde la inspiración para escribir un libro, para tener un hijo, para cambiar de trabajo. Y para cosas mucho más sencillas y triviales. En todos los aspectos de nuestra vida tendremos que encontrar cierta motivación para hacer las cosas, cierta motivación para trabajar en la consecución de algún objetivo. Y un ejemplo que a mí me parece muy claro de esta motivación, porque la motivación no dura mucho tiempo. La motivación no nos ayuda a mantenernos en el tiempo. La motivación se parecería, en muchos de los casos, más bien a un impulso, a algo del momento, algo que nos durará poco, y si no logramos transformarlo en otra cosa, difícilmente lograremos seguir con esa energía que nos dará para durar años en nuestro propósito. Por ejemplo, en los gimnasios todos los eneros pasa esta circunstancia. Están en las fiestas decembrinas, se hacen un montón de propósitos de bajar la panza, de lo que tú quieras, se hacen un montón de propósitos en el fin del año anterior, del año viejo y el inicio del año nuevo, y los eneros se transforman los gimnasios en una cosa horrible, parecen Metro Pantitlán en hora pico. Y pues vemos que esa motivación en efecto no dura porque la mayoría de las personas que siguen este impulso pasajero, sí terminan yendo, se inscriben al gimnasio, se compran ropa deportiva, se andan comprando suplementos que no se acaba ni el primer bote de ninguno y entran con todo, quieren en un mes estar como fisicoculturistas o como su actor o actriz favoritos. Entonces pues están ahí con muchas ganas, quieren hacer ejercicios. Las ganas incluso son tantas que les estorban y nos estorban a los demás, porque nada más están dando lata usando 20 aparatos, no sabiendo lo que están haciendo, queriéndose brincar toda la etapa del principiante, toda la etapa del intermedio. Y esta motivación, lejos de beneficiarles, incluso a algunos termina por lesionarlos. Esta sobremotivación de querer hacer las cosas. Y además no es una energía administrada, parecería más la energía de un cachorrito que está acelerado ante todos los estímulos de la vida, porque vemos que a finales de enero hay pocos menos, en febrero ya se empezaron a ir, en marzo ya estamos volviendo a la normalidad y ya en abril se quedaron los que se iban a quedar. Así que en un ejemplo tan cotidiano y de pronto tan vago como el ir al gimnasio, podemos ver cómo estos impulsos no se mantienen o difícilmente se mantienen en el tiempo, y lo podemos ver en muchas áreas de la vida. Podemos ver cómo muchas personas les da el impulso, por ejemplo, por querer ser empresarios. Me lo he topado en todos los trabajos que yo he tenido, no solo de las artes del cine y de las filmaciones, en todos los trabajos que yo he tenido, me he encontrado con personas que de la noche a la mañana salen con que quieren poner un negocio y ese ímpetu les dura bastante poco, porque por lo general no aprenden las cosas propias del negocio que tienen que desarrollar y no están dispuestos a aprender esas cosas. Piensan que por un impulso, una buena idea, una genialidad del momento les va a alcanzar para mantenerse en el tiempo y hacer las cosas bien. De repente dicen, no, es que tal persona, un hindú, un gringo, no sé qué, con una empresa de tecnología, la pegó, la rompió, tiene 17 años y no sé qué, él no ha vivido todo lo que yo he vivido. Pues sí, pero estás hablando de una persona muy específica, ni siquiera de uno en un millón, estás hablando de uno en el planeta, de uno en el país, de uno en quién sabe dónde. Podríamos darle el tratamiento que le damos a los genios, que de pronto son 3 o 4 por generación. Así que pues es muy difícil compararnos con una persona de esas, y para la mayoría de los simples mortales, eso que a ellos les funcionó, que a ellos les sirvió, a nosotros no nos funciona, a nosotros no nos sirve. Y la motivación tiene muchos lugares en donde, digamos, se va y descansa. Yo me acuerdo de mis inicios, que estaba haciendo videos, que estaba editando y haciendo cosas. Yo trabajé, como muchos de nosotros, en videos musicales y en cuestiones para bandas, para grupos, para duetos, para etcétera, etcétera. Y algo que yo veía muy común ahí y que me tocó con un grupo de personas en específico, era, pues yo los vi y eran bastante buenos, eran buenos músicos, eran buenos arriba del escenario. Las canciones que hicieron muy pocas canciones, pero las canciones que hacían estaban bastante padres, bastante pegajosas. Tenían muy buen look, tenían muy buen estilo, tenían muchas cosas a su favor por todos lados.
pero constantemente estaban, y a mí me transmitían mucho esto, queríamos grabar un video, queríamos hacer una sesión de fotos y cosas por el estilo, y estaban demasiado clavados con su imagen y con su concepto y con las cosas que tenían que hacer y estaban muy clavados en cosas en el aire, en cosas muy vagas. Y yo siempre les decía, oigan, olvídense de todo eso, ustedes son músicos, hagan música, pero es que ya no se nos ocurren canciones, toquen covers, como muchísimas bandas en sus inicios y como muchísimas personas, no tienen nada de malo tocar covers. No, es que esa no es la esencia de la banda. Bueno, está padrísimo, pero lo que están haciendo tampoco. Pónganse a repasar las mismas canciones. Es que ya nos tienen cansados y siempre había pretextos. Ellos tuvieron un primer impulso con muchas capacidades musicales, personales, empresariales y muchas cosas que estaban en pro del proyecto musical que ellos llevaban, pero como no estaban alineados con una disciplina, no podían durar en el tiempo que terminó por ser lo que pasó. Tuvieron una genialidad, la gente los empezaba a abrazar, los empezaba a querer, pero como no lograron mantenerse, como no lograron constantemente estar dando la cara, constantemente estando presentándose ante el público, ante las personas que les gustaban, ellos querían ser el artista deprimido en su mansión de Beverly Hills, ahí sin camisa, con sus cuadros, tocando la guitarra, con las botellas del whisky más caro y pensando, esto no es la música que yo quería hacer. Yo no sé qué película vieron, qué biografía vieron o qué cosa les estaba taladrando la cabeza que no los dejaba hacer música. Que si bien todas estas cuestiones paralelas o en la periferia de ser músico existen, lo más importante es seguir haciendo música. Eso es lo más importante de todos. Y este grupo de personas no logró entenderlo. Y muchas veces, se me ocurre otro caso en específico, pero que tiene una dimensión muy parecida con muchos artistas que hemos visto, no solo músicos, sino personas de la farándula, científicos y demás, que hacen algo o hacemos algo y no nos animamos a dar la cara por eso. Cometemos una genialidad o nos hacemos viral por la cuestión incorrecta o por la que no queríamos y no logramos entender todo esto como un cúmulo de energías, como un flujo de energías que está pasando a través de nosotros y que si nosotros nos estamos atreviendo a dar la cara y hacer un proyecto, un producto incluso público, tenemos que asumir las consecuencias de eso, tenemos que enfrentarnos a las personas y enfrentarnos no es pelearnos, no es entrar en conflicto, es simplemente dar la cara por las cosas que estamos provocando. Y quiero leer un pequeño fragmento que me hizo bastante eco con esto. Este libro es de Stanislavski, está hablando, es un cuaderno de dirección, tiene múltiples fragmentos de momentos del Teatro del Arte de Moscú, pero aquí lo que me interesa es lo siguiente. El libro naturalmente habla de actuación y dice: los actores que muestran desconfianza hacia las muestras de admiración se equivocan y se comportan sin lógica. Esto denota por su parte o bien soberbia o no entienden el rol que ocupan. No tiene sentido crear con una mano y con la otra destruir sus creaciones. Y te leo otro fragmento del mismo capítulo. El actor está obligado a responder de buena gana a los sentimientos que él mismo provoca en sus admiradores y debe utilizar todas las situaciones que tenga a su alcance para enriquecer aún más estos sentimientos. Ok, entrémosle con la primera parte. A mí me parece que es totalmente estos dos ejemplos, estas dos situaciones de la música y de la farándula, donde muchas veces nos estamos de entrada olvidando que lo que más nos interesa es hacer la música, hacer la obra de teatro, hacer el podcast, hacer lo que sea. Lo más importante es hacer y seguir haciendo ese producto, esa cosa que a nosotros nos interesa. Lo mismo será, regresando un poquito al ejemplo del principio, lo mismo será el gimnasio. El gimnasio es importante y nos puede dar muchas cosas buenas si nosotros decidimos tomarlo en su totalidad. El problema en general de nosotros es que queremos tomar las parcialidades de las situaciones en las que nos metemos. Queremos simplemente los beneficios de ir al gimnasio o de una pareja sin todo el trabajo que significa construir una relación, construir un entrenamiento en el gimnasio, sin todos los desvelos, sin todo el estudio, sin todo el preguntar, sin todo el reflexionar, sin los suplementos alimenticios, sin los consejos de pareja de la terapeuta, sin etcétera, etcétera. Simplemente queremos buenos resultados sin hacer el trabajo. Y si estamos hablando de hacer un trabajo que dura en el tiempo, ya empezamos a hablar de disciplina.
Y la disciplina, pues no nos estamos necesariamente refiriendo a una disciplina militar, a un espíritu de cuerpo, o nos estamos refiriendo a algo así muy tajante y muy duro. La disciplina está por todas partes. La persona que tú admires puede ser que sea un genio y no tenga una disciplina y simplemente sea un genio para lo que hace, pero la gran mayoría de personas que integran el medio de los ídolos que tenemos son personas disciplinadas en las cosas que a nosotros nos llaman la atención, en los deportes, en la actuación, en la música, en las empresas, en un montón de cosas. Podemos encontrarle muchos peros. Si nuestro ídolo es un empresario, podemos encontrarle peros. A lo mejor el ídolo es el CEO de la empresa y decimos, nah, ese güey lo llevan los escoltas, luego se va en el helipuerto y llega ahí con nosotros, nada más nos regañan y nos escuchan y empezamos a ver solo la periferia, que era lo que le pasaba a estos ejemplos que veíamos. Empezamos a ver solo las cuestiones paralelas, a ser el CEO o a ser el gran cantante. No estamos logrando ver la totalidad. Ok, nosotros vemos que la persona llega apurada y sin tiempo y muy probablemente sea una persona que no tenga tiempo para nosotros. No estamos viendo la disposición que tiene para contestar correos, para enfrentar demandas, para enfrentar problemas de sindicatos, para enfrentar a proveedores, para hacer negociaciones, para checar con directores generales, para etcétera, etcétera. Todo eso no lo vemos, solo vemos la relación que tenemos nosotros con ellos y que muchas veces es solo lo que queremos ver, porque eso es una pobre justificación que tenemos para no ser como ellos. En la superficie queremos ser como ellos, pero no estamos dispuestos a hacer todo el trabajo y todas las cosas que les costó y que les tomó durante años llegar al punto donde están. Para nosotros es más fácil decir, no, es que ni hace nada, quién sabe por qué le dieron el puesto. Olvidémonos tantito de que si Nepo Babies, que si lo heredaron, que si son la pompi de no sé quién. Supongamos que son personas porque están ahí por meritocracia y que pensamos que se tiraron en sus laureles. Muy probablemente no se tiraron en sus laureles. Simplemente están en labores que nosotros no vemos, en labores que nosotros no entendemos. Y si fuese el caso que se tiraron de alguna manera en sus laureles, muchas veces no están viendo todo el trabajo previo que están desarrollando. Y esto pasa a todos los niveles. A mí me pasaba una vez que yo era asistente de cámara, todo estaba muy padrísimo y no sé qué, pues tenía un grupo de amigos y luego me pasó que en un grupo de amigos específico yo estaba de operador de cámara, que para los que no son del medio simplemente es el puesto que sigue para arriba en el organigrama. Solo te estoy hablando de un puesto arriba, de un incremento no muy grande en el sueldo y de un incremento de responsabilidades distinto. Y son trabajos distintos, es un trabajo un poco más creativo, que tienes que estar más en la escena, con el director, con los actores, estás más ahí en la escena, te olvidas más de baterías, de cables y de cuestiones numéricas y entras más a cuestiones cualitativas. Entonces a mí me pasaba, o me ha pasado en algunos momentos, que estás ahí y pues tú tienes que estar disponible en el set, viendo lo que pasa, entendiendo el set, escuchando a los actores, al director. Y muchas veces esto es ni siquiera estar hablando de la escena. No crees que llegamos ahí y estamos citando a Strasberg y a Tarkovsky todo el día. Simplemente estamos ahí y a veces estamos hablando algo muy casual. Pero esto muchas veces está trabajando la simpatía entre nosotros y está afinando la relación entre nosotros, entre personas que tenemos que tener una sinergia y una cohesión en la escena. Todas las personas que trabajan de manera directa en una escena y en un grupo de trabajo, tenemos que tener cierta conexión entre nosotros que es importante fomentar. Y a veces el platicar de tu divorcio o de que te cortaron el agua en tu casa o de que chocaste o lo que sea, son cosas que te ayudan a eso. Entonces este otro grupo de asistentes del que ya no pertenecía pero estaban trabajando en ese proyecto, pues veían eso, que de repente yo estaba sentado en un sillón hablando de playeras con los actores y con el director y ellos estaban moviendo cosas, cargando cosas, conectando cosas así por el estilo, que ya dejaban de ser cosas dentro de mi jurisdicción. Ya no era mi problema. Si yo no tenía nada que hacer, yo no tenía por qué ir a ayudarles. Podía hacerlo, pero no tenía por qué hacerlo. Yo he conocido personas que en ese puesto y en muchos otros puestos que se involucran con el puesto anterior por una onda de espíritu de cuerpo, de compañerismo y muchas veces y sobre todo porque todavía no se la creen que están en el otro puesto. Y con esto no te quiero decir que seas una persona déspota, que seas una persona grosera, que te la creas en el sentido de que te vuelvas pedante ni nada por el estilo. Simplemente el que te la creas en este caso significa que tienes que involucrarte con las labores, tienes que seguir no solo la motivación que tenías de subir un puesto o dos, sino seguir la disciplina que te mantendrá en el tiempo en ese puesto.
Así que estas personas se ofendían mucho porque yo no les ayudaba. Entonces, pues tal vez a mí me tomaba más trabajo estar en ese puesto, o yo era demasiado nuevo en ese puesto, o tenía mucha hambre de aprender de ellos, o lo que tú quieras. Pero lo que quiero aclarar es que no era parte de mis labores el ayudarle a ellos en las suyas. Si batallaban, si lo tenían que hacer 2, 3 veces, si se cansaban, si lo que sea, la verdad es que así de frío como suena, es problema de ellos. Como en otros casos, mi jefe no me tiene por qué ayudar. Es problema mío y yo tengo que encontrar cómo resolverlo. Eso no quiere decir que no seamos amigos y que no nos queramos ni nada por el estilo. Simplemente hay un punto donde las tareas en cualquier trabajo, incluso en las relaciones personales y en todos lados, tienen que separarse para que cada quien haga las suyas. Y eso muchas veces no lo entendemos. Queremos mezclar todo. A veces el separar nos ayuda un poquito. Y en estos, relacionando esto con los músicos de los que hablábamos, pues muchas veces, si bien lo más importante es, digamos, lo que está en el centro, la música, el hacer la canción, todo lo que está en la periferia, que es parte del medio en el que nos desenvolvemos, termina por ser importante. A lo mejor a mí no me interesan las cuestiones matemáticas, contables y financieras, pero si estoy metido en eso, me funciona bastante entender por qué no me han pagado, cuánto me pagaron, cuánto es menos de impuestos, cuánto le debo al SAT, cuánto, etcétera, etcétera. No es indispensable, pero es bastante deseable y bastante, me ayuda bastante, pues. Entonces, el poder ver la periferia, el que las personas, pongámoslo en la cuestión más irritable, que las personas te molesten por tu apariencia, por una canción que hiciste, por algo que tuiteaste, por un TikTok, por lo que tú quieras, que te molesten por ese tipo de cosas, pues muchas veces lo puedes, y hay gente que lo juega con inteligencia, que entiende mejor el tablero y el juego que nosotros, que utiliza todo ese caminar y todo ese flujo de las energías en su favor. Muchas veces logra transferirlo a sus números, muchas veces logra enseñar un producto, un libro, una canción o algo que trae bajo el morral, algo que viene trabajando. Entonces el entender toda esta periferia de las cosas que hacemos también es importante, y también o nos ayudará a crear la disciplina o nos ayudará a perder esa motivación que de inicio teníamos. Y nos vamos al segundo fragmento, en esa parte donde se decía que el actor está obligado a responder de buena manera a estos impulsos, a estos estímulos y a los sentimientos, a las emociones que está despertando en las personas. Pues hay una parte, yo no sé si idílica, yo no sé si tonta, inocente o qué, pero hay una parte donde tenemos el estereotipo del artista deprimido, como este que decíamos, el rockero allá sin camisa con cuadros, con la supermodelo ahí tirada y con la botella de whisky en la mano, así de, esta no es la vida que yo quería, donde todas estas cosas que hacemos tienen un impacto, en el mejor de los casos. Si la gente nos está poniendo atención, pues tienen un impacto, positivo, negativo, vaya usted a saber qué sucede en cada caso, pero tiene un impacto y las personas nos llevarán esto. Yo recuerdo cuando estaba estudiando actuación, trabajamos en una fundación de un político, hacíamos una obra que se llevaba a públicos vulnerables, asilos de ancianos, a primarias en las periferias y cosas por el estilo. Y era una obra de teatro que trataba, muy sencillita, que se presentaba ahí en los recreos de las primarias sobre todo. Y en esta obra básicamente hablaba del bullying, era una obra muy didáctica, era una conferencia teatralizada, si tú quieres. Entonces pues pasaba que yo en ese caso era el niño bulleado y ya se acababa la obra. Y había niños que se me acercaban y me decían que los molestaban, que les hacían bullying y cosas por el estilo. Entonces yo me quedaba así como que, madres, ¿qué les contesto? O sea, yo soy un estudiante de actuación que está haciendo esto, que le pagan 500 pesos la función, pero no sé cómo tratar a un niño que está teniendo problemas graves en la escuela. Entonces yo no hallaba cómo decirles, cómo intentar canalizarlos a un terapeuta o algo por el estilo. Y yo lo que intentaba hacer era, pues, de entrar a escuchar. Era lo primero que sentía que podía hacer, contar mi experiencia y sobre todo intentarlo a canalizar con adultos que estuvieran, con los terapeutas de las escuelas, con las maestras, con cosas por el estilo. Y yo no podía simplemente quedarme con que yo soy el genio, que es una estupidez que lo dijera por el proyecto que estaba haciendo, pero te lo juro que hay mucha gente que se va en eso y que piensa que son los grandes genios y los grandes prodigios de la generación y están haciendo proyectos, estamos haciendo proyectos como ese. Podía tirarme a esos laureles y podía perderme y podía poner oídos sordos a la necesidad de un público pues tan lindo como sería un público de primaria.
Entonces, atender a esas cosas en ejemplos tan sencillos que podemos vivir todos en el cotidiano es importante y es inevitable. Yo hacía la obra de teatro y tenía que dar la cara. Javier Velasco decía que todos los libros del mundo tienen el mismo defecto, que es que no se presentan solos. Uno escribe el libro, lo manda, se publica y pues quisiera ya desaparecer y no dar la cara por lo que dijo, pero pues hay que dar la cara. Hay que dar la cara por lo que uno escribió, por lo que uno dijo enfrente de una cámara, por lo que provocan las canciones. No somos responsables de lo que la gente piensa de nosotros y de lo que siente por lo que hacemos, pero sí tenemos que hacernos cargo. La línea divisoria es muy delgadita, es un matiz muy chiquito el que está en el que no nos tenemos que hacer cargo, pero sí tenemos que dar la cara. Entonces, esa línea es muy importante entenderla e identificarla para que, ok, sí tenemos que dar la cara en la totalidad. Y a lo mejor nos están diciendo una sarta de tonterías y pues ni modo, nosotros no podremos atender a todos y nosotros no podremos hacernos responsables. Muchas veces simplemente nos queda invitarlos a la terapia, al autoconocimiento, a la reflexión personal o quién sabe a qué. Pero será inevitable que abracemos la periferia de la totalidad, pues las cosas también de la periferia de lo que estamos haciendo. Y en la motivación es importante eso, porque esa motivación dura muy poquito y tendremos que encontrar, a mí me ha funcionado y he visto que muchos encuentran satisfacción en, digamos, ganar pequeñas batallas, porque muchas veces pensamos que con este gran ímpetu de la motivación vamos a ganar la guerra, vamos a ganar grandes victorias, vamos a entrar al gimnasio en enero y en febrero ya vamos a estar increíbles con un cuerpazazazo y nunca hemos hecho ejercicio en nuestra vida. El comentario típico es, me ven a mí o ven a alguien más avanzado en el gimnasio y dicen, no, yo en 2 meses me pongo como ese. Yo tengo años entrenando, no te vas a poner así. Pero muchas veces de todo corazón se piensa que sí y pues eso termina en lesiones, por ejemplo en el caso del gimnasio. Eso termina en una mala praxis, en problemas que empiezas a usar sustancias que no deberías y te empieza a ir mal con el cuerpo. Y N cantidad de cosas que puede pasar en el gimnasio y en todos lados. En el gimnasio, por ejemplo, a mí me ha funcionado abrazar las pequeñas batallas. Y abrazar las pequeñas batallas, la ventaja es cuando tú entras, por ejemplo, al gimnasio, luego se empiezan a ver los resultados. Entre más tiempo llevas entrenando, es más difícil y más tardado empezar a ver los avances. Entonces al principio es más fácil ganar esas primeras batallas. Conforme avanzas es más fácil que te estanques. Y esas primeras batallas las personas piensan que así se les va a bajar la panza, así se les van a marcar los cuadros o cualquier cosa. Y en realidad es ir mejorando poco a poco la técnica, ir cargando un poquito más, tener más profundidad en el ejercicio, tener un mejor tempo en el ejercicio, tener muchas cosas que son muy deseables, muy agradecibles y que hay que trabajar, que cuando entramos y tenemos ese súper ímpetu de la motivación como cachorritos recién nacidos, pues no entendemos. Y eso será importante llevarlo a todos lados. Eso fue algo que yo nunca fui capaz de transmitirles o no fueron capaces de entender este grupo de músicos con los que yo trabajé en algún momento, donde lo más importante era de pronto aprender un nuevo riff, hacerle un arreglo musical a una canción que ya tenían, practicar el círculo que no les salía, practicar escalas, a lo mejor estudiar un poquito de armonía, de teoría musical o cualquier cosa que los pudiera alimentar, que los pudiera hacer seguir caminando todos los días, mantenerlos motivados. Oye, mira, yo no podía usar el meñique al tocar la guitarra, ahora sí puedo. Oye, ahora toco con las manos cruzadas el teclado. Oye, metí un nuevo pedal, un nuevo efecto, cosas que los pudieran alimentar. Lo cual en la superficie para muchos dista bastante de las grandes victorias o de los grandes sueños que ellos tienen. Ellos ya quisieran llenar estadios, que les den las estatuillas, el disco de super mega platino y no sé qué. Cuando estas pequeñas victorias, el pequeño riff que aprender un poco más de armonía, el mejorar la técnica cuando están entrenando bíceps, cuando están entrenando hombro, todas esas pequeñas victorias sí los están acercando todos los días a una gran victoria y están mejorando su calidad aquí y ahora, que es algo que muchas veces perdemos del horizonte. Aquí y ahora estoy teniendo un cuerpo más saludable. Aquí y ahora estoy mejorando mi calidad como músico. Aquí y ahora estoy mejorando mi calidad como pareja, como hijo, como papá, como lo que quieras. Con las cosas que empezamos a trabajar todos los días de manera consciente y constante, de manera disciplinada y no solo motivada, nos está mejorando la calidad de vida ya, en este momento, no en 10 años que nos den o no el premio que estamos esperando. Y me parece que eso es importante y valioso, más importante y más valioso para la mayoría que el estar pensando que somos los megagenios
a los que todas las cosas nos van a salir. Porque es importante contarnos una mejor historia de nosotros, una historia que nos motive. El maestro Zunzunegui lo explica perfecto, lo explica mucho mejor que yo, donde básicamente compara, bueno, hace muchas cosas, pero una de las muchas cosas que hace es compara la historia que nos contamos los mexicanos, por ejemplo, en yuxtaposición a la historia que se cuentan los estadounidenses de su historia, vaya, de ellos mismos. Los mexicanos nos contamos una historia donde éramos la megapotencia intergaláctica, llegan y nos conquistan, nos quitan todo. Y por eso nada nos ha salido. Y por eso siempre hay alguien. Y por eso Cortés, y por eso la Malinche, y por eso los gringos, y por eso los españoles, y por eso mi vecino, y por eso el jefe, y el sugar baby de no sé quién, y los nepo babies, y tal, y tal, y tal. Siempre hay otro. La culpa siempre está fuera de nosotros. En lugar de utilizar toda esa energía, todo ese coraje que muchos tenemos para hacer cosas, para salir y hacer la canción, para aprender de armonía, para salir a entrenar, para hacer las cosas que tenemos que hacer en la vida cotidiana, para mejorar la calidad de aquí y ahorita. Los estadounidenses tienden a contarse una historia de que son la superpolicía del mundo, de que son superhéroes, de que son superhombres, de que son supermujeres. Tienden a contarse historias incluso casi de supremacía, de que son el mejor país del mundo y etcétera, etcétera. Con muchos huecos de pronto en la trama, pero eso es funcional. No importa si la historia, porque para empezar las dos historias no son correctas. Si un historiador te lo explica, ni la historia de México es correcta, ni la historia de los estadounidenses es correcta. Hablando de el cómo nos la contamos como mayoría, en cómo está en nuestro hablar cotidiano, en el inconsciente colectivo. Hablando de esa historia, pues ninguna es correcta, pero al mexicano nos hunde. Nos tira a la miseria, nos hace cavar nuestro propio hoyo y no hacernos responsable de las cosas que nos interesan y de las que tenemos que hacer. Y al estadounidense le da una fuerza, lo motiva, lo disciplina, porque como ellos son los mejores soldados, los mejores empresarios, los mejores no sé qué, pues tienen que salir y romperse la madre, tienen que salir y estudiar, tienen que agarrar los libros, tienen que hacer lo que tengan que hacer. Oye, que yo conozco un gringo que no es así, está bueno, sí, no es la mayoría, estamos hablando de cómo como conjunto nos movemos. Yo tampoco me cuento la historia del mexicano, pero no me siento aparte. Soy parte de ese demográfico. Entonces toca hacerlo consciente y hacer las cosas que de pronto son más utilitarias para nosotros. Y utilitarias es, pues, en este caso, útiles para nuestra vida, útiles para conseguir la motivación. Y la motivación, el conseguirle llegar ahí, todo eso está padrísimo, pero nos va a durar poco tiempo y eso me encanta la idea de subrayarlo. La motivación está padrísima, está increíble, nos hace comprar la ropa para el gym, meternos en enero y todo eso, pero no nos va a durar no nos va a alcanzar para durar 6 meses en el gimnasio. Ya no digas un año, 5, 10. Nos va a alcanzar por ahorita para ese ímpetu y tendremos que encontrar algo más grande a la motivación para poder continuar con las actividades. Tendremos que disciplinarnos y el disciplinar, retomo algo que creo no terminé de explicar hace rato. El disciplinarnos dista de una disciplina autoritaria y militar y algo por el estilo. En algunos empleos, por supuesto que será el camino, será la única manera o será la manera más común de hacer las cosas. Pero en la mayoría de los casos la disciplina puede ser más divertida. Si tanto te gusta el fútbol, puedes disciplinarte en el fútbol. Si tanto te gusta la música, puedes disciplinarte en la música. El disciplinarse no es levantarse a las 4 de la mañana para todas las personas. Para muchas personas nos es muy funcional, pero no lo es para todos. A lo mejor en efecto funcionas más de noche. A lo mejor en efecto tu labor, tu genética, tu lo que sea, simplemente tu preferencia es más trabajar de noche. Simplemente si trabajas N cantidad de horas a la semana, al mes, al año, tendrás los mismos o mejores resultados que una persona que se levanta a las 4 de la mañana. Tendrás que encontrar los caminos que a ti te funcionan. Oye, que a mí no me funciona tender la cama. Bueno, a muchas personas sí les funciona. Tú tendrás que encontrar tus rituales para establecer que ya empezaste tu actividad. Tendrás que encontrar la manera de disciplinarte. Y hay tantas maneras de disciplinarse como personas sabemos en el mundo. Lo importante es que al final tú encuentres ese camino. Podrás escuchar 1000 ejemplos de cómo lo hacemos otras personas, pero si tú no buscas de manera activa, involucrada y en primera persona y con ganas de encontrar las respuestas, las cosas que a ti te van a funcionar para caminar ese camino que a ti te importa, para disciplinarte en el arte, en la ciencia o en la labor social que a ti te interese, no vas a lograr nada.
tienes que disciplinarte, si no, no vas a lograr nada. Y eso es importante saberlo. Es importante quitarnos la venda de los ojos y dejar de culpar a otros y dejar de culpar al sistema y a los españoles y al que quieras culpar. Es muy infantil de nuestra parte estar culpando a todos. Todos vivimos en cierto contexto y en el contexto en el que estés, en la ciudad en la que vivas, habrá personas que empezaron igual que tú, peor que tú, mejor que tú, pero nada de eso será pretexto. Yo no renunciaría a mis ventajas, a ninguna, y si tuviera más también las aceptaría seguramente. Las personas con las que tengas que convivir harán lo mismo y tú mismo harás lo mismo. Aceptarás tus ventajas, no estarás de acuerdo con que otros tengan ventajas ante ti, pero tendrás que salir y hacer cosas, tendrás que salir y estudiar guitarra, tendrás que salir e ir al gimnasio, tendrás que llegar al trabajo, tendrás que hacer lo que tengas que hacer. Y para encontrarlo tú tienes que activarte. Tú tienes que involucrarte. No voy a ir yo a hacerlo por ti. No va a ir tu mamá, no va a ir tu maestro, no va a ir el presidente, no van a ir los españoles, no va a ir el SAT, no va a ir nadie a resolverte esas circunstancias. Tú te tienes que hacer cargo y tú tienes que encontrar la manera de disciplinarte. Que, dicho sea de paso, disciplinarse incluso puede ser divertido si tú así lo eliges, si tú así lo decides. Oye, que es una tontería y no sé qué. Si así lo eliges, puedes cambiar tus circunstancias aquí y ahorita, que es mucho de lo que se trata y de lo que se habla en este espacio. Muchas veces hacemos cosas que no nos gustan en nuestras labores, pero tenemos que hacerlas por la totalidad. Son esas cuestiones de la periferia, son el tomarse la foto con la fan que a ese artista no le gustaba, son el mandar los impuestos, son el editar el video o cualquier cosa que no sea tan de tu agrado y que tengas que hacer. Entonces, abro conversación acá abajo en los comentarios. A mí me encuentras como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labial, tilde en la O, en todas las redes sociales. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos la próxima semana en este espacio a Hacer el Pensar. Chao, chao.